dirigiendo no nada más todo mi ser, mi pensamiento y este programa a la persona importante que nos está escuchando. Hablábamos de tu ser interior. Y no me refiero, otra vez, volvemos a entender, que no me refiero a lo que tiene cara o huesos o músculos. Me refiero a nuestro ser interior, que no tiene rostro, que no tiene huesos, que no tiene músculo y que no tiene sangre. Es más, es lo único que me hace semejante con Dios. Dios no es carne, Dios no es rostro, Dios no es sangre, no es músculos. Dios es amor, Dios es espíritu. Entiendo cuáles son los frutos del espíritu, y el fruto del espíritu se parece mucho a Dios cuando nosotros podemos desarrollarlo. El fruto del espíritu, y estaba checando aquí en alguno de los casos, describe claramente que uno de los frutos del espíritu, así como es la paciencia, la prudencia, la inteligencia, la sabiduría, no tienen que ver con la sabiduría humana. El amor, la fe, en realidad cuando estoy entendiendo todo esto, tiene que ver más allá con lo invisible, más allá que con las emociones, pero sí está dentro de nuestro ser. Me voy a estacionar tantito en analizar un poco de mi ser interior, hablando del espíritu. Y hablando de lo que Dios puso dentro de mí, puso un sistema de gobierno que normalmente a veces no lo echamos a andar. Lo que está gobernando son mis emociones naturales, lo que está gobernando son mis pensamientos, y lo que está gobernando a veces son las cosas naturales de mi cuerpo. Cuando deberíamos de poner algo sobrenatural que gobierne mi mente, que gobierne mis sentimientos, mis emociones, para que en mi cuerpo pueda funcionar algo extraordinario. Cuando te das cuenta cómo funciona esto y de verdad existe, el misterio revelado del por qué todas las leyes, por ejemplo, se cumplen en una sola palabra, se resumen en una sola palabra. Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Me voy a desarrollar un poquito en la situación del amor. La situación del amor es sobrenatural. Aquí en el mundo no se da lo que se le llama el auténtico amor. O sea, lo que yo siento a veces por mi pareja puede ser un gusto y algo afín, que puede pararse en cuanto ya no es afín, en cuanto me traiciona, en cuanto ya no siento atracción por ella, en cuanto ya no hay sexo. Esto no es amor. La situación de los hijos, una situación de amor filial, no es del amor que estoy hablando. Un amor sobrenatural es lo que Dios vino a implantar en nosotros, porque Dios es amor y Dios es espíritu. En nosotros se pueden desarrollar tantas cosas que el estudio de una sola neurona, por ejemplo, me hace entender, decía una persona, poniéndolo como un ejemplo, una neurona es como si fuera un árbol de roble, pero elástica. El árbol de roble vivo tiene muchas ramas y es muy fuerte, pero no voy a contar con las hojas, nada más con las ramas. Pues así es una sola neurona. Cuando nuestras neuronas están acostumbradas a la información que nosotros le damos, puede ser por las creencias, pueden ser religiosas, pueden ser culturales, pueden ser familiares, pueden ser estructurales, por ejemplo, por las cosas que nos sucedieron. Esta neurona la tiene, y entre otras neuronas se comunican y se pasan la misma información. Lo que les voy a decir es algo que es sorprendente y milagroso. Si tú le transmites una nueva información a una neurona, una sola neurona, puede ser fortalecida, como te lo voy a poner como un ejemplo. Digamos que vivimos en la ciudad de Oaxaca o en Puebla, pero no hay supercarreteras, no hay autopistas y no hay cómo poder comunicarnos entre las ciudades. Cada gobierno viene y hace una nueva carretera, una nueva autopista que te conecta con México, que te conecta con Chihuahua, con Hidalgo, con Tlaxcala, con Veracruz, etc. Pero mientras no venga una información y un plan nuevo, no existe. Ahora, ¿cómo funcionan las neuronas dentro de mi cerebro? Cuando yo le estoy poniendo una nueva información, es capaz de transmitirla a otra neurona. Entonces se transmite la información entre todas
Y no voy a decir como si fuera un centro de mando, no. Cada una es autónoma, cada neurona tiene vida. Dios dio la vida a las neuronas y son crecientes, renovables. Pueden aprender y pueden volver a formarse de una manera estructural más grande. Se conectan con otras neuronas y entonces la información crea nuevas carreteras, crean nuevos horizontes, crean nuevos planes, crean nuevas cosas. Por ejemplo, cuando una persona está acostumbrada a pan con lo mismo, puede ser una creencia limitadora o una creencia pero pequeña. Las neuronas y nuestras células están acostumbradas a esto, como por ejemplo, automáticamente te levantas, automáticamente estás respirando, vas caminando, vas manejando, aprendes a manejar la bicicleta, aprendes a comer, tantas cosas en automática, pero de una manera tan repetitiva que eso ya no es nuevo. O sea, las neuronas y las células se acostumbran a eso y llega un momento en que lo repetitivo se añeja. Y lo que se envejece está pronto a morir, están pronto a morir. Por eso se envejecen nuestras células internas, por eso se envejecen nuestras células externas, porque no hay informaciones renovadas. Les voy a compartir algo importante. Cuando yo entendí mi identidad como hijo de Dios y que el Señor y yo uno solo somos, creció mi manera y mis expectativas de verme. Ya no me veo con límites, me veo ilimitado, hijo de Dios, me veo eterno, hijo de Dios, me veo bendecido, siento que Dios y todo el universo están conspirando a mi favor. Ya nada más estoy esperando a ver qué cosa buena le va a suceder a Benjamín, porque Dios está pensando bien de mí. Esto me puso en otra plataforma que cuando yo creía, ¿no será que le estoy desagradando a Dios? ¿No será que Dios está enojado conmigo? Cuando yo entendí que nada de lo que yo haga va a hacer que Dios me ame más, esto cambió mis expectativas. Dios ya me ama y me ama mucho de tal manera que todo lo que yo hago, no lo hago para agradar a Dios, porque Dios se agrada de mí como un papá y una mamá de un hijo. El hijo no tiene que hacer nada para agradar a su papá, no tiene que pegarse en la espalda de latigazos, no tiene que irse de rodillas, no tiene que ayunar. Ya ahora ya te agrado, papá. No, me agradas porque eres mi hijo, porque tú eres mi hija amada. En ti está mi contentamiento. Entonces te hace caminar más seguro, más confiado, más lleno de amor. Esto hace que el vínculo entre papá y yo sea irrompible, porque no está condicionado a lo que yo diga, a lo que yo haga. Nada de lo que yo haga va a hacer que Dios me ame más. Él ya me ama mucho y me ama muchísimo. Él es amor. Cuando alguien me espantaba con el petate del muerto y me decía, es que el juicio de Dios viene. Ahora yo digo que venga, porque el juicio de Dios es maravilloso. El juicio de Dios son buenas noticias. Por ejemplo, uno de los juicios de Dios, dice el Señor como rey y como juez: a los afligidos de Sión, denles libertad. Quítenles la aflicción y a ellos pónganle gozo, óleo de gozo en lugar de aflicción, en lugar de ceniza. Pero esto ya es un decreto, es un mandato del rey. Entonces esto es un juicio. El juicio salió a beneficio de mi persona, hijo de Dios. Todos los juicios para ti no son de condenación. Todos los juicios es denle vista a los ciegos, libertad a los cautivos, fortalezcanlo, pónganlo en gobierno, denle autoridad, denle dominio, denle señorío, corónenlo. ¿Te das cuenta? Cuando tú te pones en esa posición, te das cuenta que Jesús está hablando con el Padre Eterno y les dice Jesucristo: a todos los que me diste, yo ya les regalé la vida eterna. A todos los que me diste, la gloria que tú me diste, papá, está diciendo el Señor Jesucristo, yo ya se las regalé a ellos. Y el Señor no le dice, pero ¿por qué se la regalaste si no se la merecen? Cuando veo la palabra merecen, quiere decir que para que yo merezca algo tengo que hacer méritos. Y les digo algo,
nada de lo que yo haga va a hacer que Dios me ame más. Él me ama. Y algo importante que parece verdad increíble, nada de lo que yo haga o no haga va a hacer que Dios me ame menos. El pacto indisoluble te hace entender que Dios no se raja. Que si Dios dijo nunca te dejaré, nunca te desampararé, imagínate si se lo está diciendo a Jacob después de que Jacob no entendía nada, después de que Jacob engañó a su padre, después de que abusó de su hermano, de que lo engañó. El Señor le dice, voy a estar contigo y te prometo que nunca te dejaré hasta que no termine de hacer contigo lo que yo tenía pensado hacer. Estoy en las manos del Señor. No estoy producto terminado, pero estoy en sus manos. Él no va a ceder. Él no me va a dejar. Él no me va a desamparar. Él está contigo. Él está conmigo. Quiero compartir con ustedes que ustedes pueden poner una nueva información en su mente. Pon información correcta. Decía una persona, la actitud mental positiva. Estaba yo leyendo este artículo. Condiciona tu mente para que exprese una actitud mental positiva o de fe, una actitud mental de amor, de gratitud. En todo momento debes entender que traduces los pensamientos y actitudes que tienes a la realidad física. Probablemente has escuchado el dicho, dime lo que piensas y te diré quién eres. En realidad, todas las personas que siempre están pensando, ahora cómo voy a agradar a Dios, porque si no lo agrado, me va a dar con el matamoscasos y me va a matar. Voy a tratar de agradarle. Siempre están afligidos porque Dios puede estar enojado. Entonces, su semblante, su persona, sus expectativas, su economía están estresados. No pueden estar en confianza, no pueden estar en paz porque su ser interior no ha logrado hacer lo que yo considero una credibilidad acerca de lo que Dios dice de tu persona. Creen que Dios lo puede hacer en Moisés, en Abraham, en David, pero en mí, no, ¿cómo lo va a hacer en mí? Si yo soy tan pequeñito, exactamente, Dios es el Dios de tu persona. Tú eres la casa de Dios, tú eres el templo del Espíritu de Dios. Si tú te amas, te cuidas. Si tú te destruyes, Dios te destruye o tú te destruyes solito. Tú eres la casa de Dios y el templo del Espíritu de Dios. Tu mente subconsciente puede comunicarse. Te voy a compartir algo importante. Una mujer estaba teniendo una confianza total y absoluta de que si veía a Jesucristo y tan solo tocaba el borde de sus vestiduras, ella iba a ser sana. Después de que la mujer arrastrándose llegó a tocar el borde de las vestiduras de Jesús sin que nadie se diera cuenta porque la gente lo apretujaba, estiró su mano y tocó el borde de la vestidura de Jesús. ¿Quién me ha tocado? ¿Por qué dices quién me ha tocado si todos te aprietan? Es que una virtud sanadora salió de mí. Ahora quiero decirles, la mujer estaba apenada, avergonzada, porque en ese mismo momento se secó el cáncer que tenía, el flujo de sangre que tenía. Cuando el Señor vio a esta mujer, le dice, no temas, tu fe te ha salvado. ¿La fe de quién? ¿La fe de Jesucristo o la fe de la mujer? Cuando tú entiendes que tú necesitas desarrollar una credibilidad personalizada acerca de Dios, entonces tu fe es la que mueve la mano de Dios. No es la fe de Dios, no es la fe de Jesucristo. Son cosas totalmente diferentes. Yo anhelaba tener la fe de Cristo. No basta, ¿verdad?, tener la fe en Cristo. La fe de Jesucristo, como la fe de Abraham, son particulares. Como mi fe, son individuales, son particulares. Cuando Jesús le dice a los que han sido sanados, tu fe te ha salvado o tu fe te ha sanado, tiene que ver mucho con el desarrollo de lo que yo creo acerca de que Dios puede hacerlo en mi vida personal, en mi ser particular, en mi dinero, en mi economía, en mis emociones, en mis sentimientos, en mi físico, en la enfermedad que tengo, en mi contorno, en mi entorno. Creo que Dios puede hacerlo de una manera individual porque yo soy importante para Dios, porque tú eres importante para Dios.
Es importante que nosotros desarrollemos ese pensamiento y esa mente de fe, una actitud mental positiva. Vamos a un corte y regresamos.